Buenos días a todos. El tema que yo he querido tratar es el del nuevo proyecto de ley que está cursando en el Congreso sobre el nuevo Código de Ética. 3 advertencias antes de comenzar. Una, es un proyecto de ley, es decir, no es obligatorio todavía, no es una norma que se esté aplicando, es susceptible de ser modificada, sustituida, en fin, todo durante ese curso que va a tener el Congreso es posible que se susciten, como casi siempre sucede, muchos cambios. Pero sí refleja una posición de quien presentó ese proyecto, que fue el senador Juan Manuel Galán, y que tiene una bancada muy fuerte dentro del Congreso y que hará todo lo posible porque se apruebe en esos términos. Segunda advertencia, hay cosas de ese proyecto que ya hoy en día sí tienen aplicación, porque ha habido desarrollos jurisprudenciales que se aplica hoy en día y que esa norma lo que hace es recoger. Es decir, hay algunas cosas, y yo lo voy a decir puntualmente, de ese proyecto que hoy en día están teniendo obligatoriedad por desarrollo jurisprudencial. Y tercero, a manera de hacerlo un poco más interactivo, yo me he permitido aprovecharme del desconocimiento de ustedes del proyecto para hacerlo con unas preguntas. Ustedes dan las respuestas que ustedes, obviamente desconociendo el proyecto, consideren que sería la respuesta correcta, y yo diré cuál considero la respuesta correcta de acuerdo con el proyecto, y una pequeña explicación sobre el mismo. Esa es más o menos como para hacer un poco más dinámico el tema. Le están entregando unos dispositivos para poder seleccionar las respuestas que ustedes crean correctas. No sé si empezamos con la primera pregunta es: el proyecto de Código de Ética Médica faculta al médico a no prestar sus servicios al paciente cuando éste incurre en irrespeto grave hacia él. ¿Hay irrespeto grave cuándo? ¿Por qué lo digo? Porque la norma no dice que es irrespeto grave, y eso ya nos plantea un problema. ¿Hasta dónde llegamos nosotros para determinar en un momento dado no le sigo prestando o no le presto el servicio a este paciente? ¿Cuándo hay irrespeto grave? La norma no explica ni define qué es irrespeto grave. Entonces, ¿qué entendería cada uno de nosotros? Pongo 4 opciones, a ver cuál se les ocurre a ustedes, y obviamente yo voy a decir la que yo considero sería la posición donde menos riesgo correríamos, que sea la más conservadora. Ya pueden seleccionar. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, pues en efecto, esa es la respuesta que consideramos o que considero correcta, porque es la respuesta más conservadora. No podemos caer en de aprobarse esto, no podemos caer en al facilismo o de que ante cualquier inconveniente que haya con el paciente, agarrarnos de ahí para decir que no vamos a prestar el servicio, porque eso podría traernos serios problemas. Adelante. La pregunta es: de acuerdo con el nuevo proyecto de Código de Ética Médica, no tratándose de un caso de urgencia, ¿es correcto afirmar que el anestesiólogo puede no prestar sus servicios cuando? Y es algo relacionado con lo que venía diciendo el doctor Peña. Otra vez pueden votar. ¿Listo? Pues en efecto, la respuesta correcta es la C. Algunos han puesto que una vez siempre, pero siempre y cuando el paciente no se encuentre en la sala de recuperación. Pues valga una anotación. El hecho de que el paciente no se encuentre en la sala de recuperación es un poco, pues para que alguno cayera, no significa que el paciente no pueda estar en una situación crítica.
La norma específicamente dice que nunca podrá darse eso si el paciente se encuentra en una situación crítica. Es posible que haya salido ahí de sala de recuperación a UCI, por lo tanto no podemos dejar al paciente en ese estado. Bueno, esto es lo que... No, adelante. No, adelante. Sí. Continúa. Este es uno de los temas que más nos ha llamado la atención del proyecto. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuáles de esos actos considera usted no constituye acto médico? ¿Cuál sería la respuesta correcta allí? Esto nos va a plantear a nosotros un gran cambio en cómo vemos hoy en día qué es acto médico y qué no. ¿Listo? ¿Ya votaron todos? D. En efecto, todas las anteriores constituyen acto médico. La nueva norma establece dentro del acto médico que cuando usted rinde un dictamen dentro de un proceso judicial, eso constituye acto médico, lo cual no teníamos nosotros hoy en día como acto médico, porque no estaba dentro de la curación, rehabilitación, cuidado paliativo del paciente. Bajo esta norma sí, lo cual plantea una dinámica distinta. Cuando como gerente de una clínica usted actúa de acuerdo con la norma también, porque incluye dentro del acto médico las funciones administrativas que cumple el médico. Prácticamente la norma, cuando uno va y la lee, pareciera que salvo los eventos sociales para divertirse, todo lo demás constituiría acto médico, lo cual de verdad que, ¿por qué? Porque quiere decir que es acto médico. Una cosa es acto médico, implica que se le aplican toda la regulación y todas las normas que hay sobre acto médico. Entonces eso implica una ampliación de la responsabilidad de ustedes como médicos muy grande. Los dejaría sometidos a esa regulación casi que en toda actividad que ustedes realicen. Adelante. Es más, la norma, aquí la quise poner porque fíjense ustedes que al principio la primera parte de la norma es lo que nosotros considerábamos acto médico normalmente. La segunda parte de la norma, fíjense cómo dice, el acto médico comprende no solamente la relación médico-paciente-comunidad, que sería lo definido en la primera parte, ya descrita, sino también aquellos actos que en pro del ser humano, la familia o la comunidad desarrolla el médico en el desempeño de funciones administrativas. Ahí ya metió todo eso como gerente. Y después dice periciales, forense, de investigación, de auditoría o de participación en programas de telemedicina, o sea, incluyó todo. ¿Por qué el tema del consentimiento informado? Y este sí es un punto que ya hoy en día está aplicando. Consentimiento informado aquí nosotros, los poquitos casos o las poquitas condenas que hemos tenido es precisamente por consentimiento informado. Es decir, los reproches que le han hecho al procedimiento médico como tal, al procedimiento anestésico, se han desvirtuado probando que se hizo todo conforme a la ley Artis. Sin embargo, el consentimiento informado, que también es parte de la obligación médica, no se cumplió. Y como no se cumplió, pues hay responsabilidad. Lo hacen responsable y además están condenando por todos los perjuicios que ese riesgo que se produjo le haya causado al paciente, lo cual significa que usted, al no advertir el riesgo al paciente y no demostrar, porque es una carga suya, que advirtió ese riesgo, usted lo asume. Es decir, cuando usted advierte el riesgo, lo traslada al paciente. Si no lo advierte, usted lo asume, y si se produce, todas sus consecuencias las tiene que asumir usted. Y en cabeza de nuestra, dentro de un proceso judicial, nos corresponde demostrar que sí hicimos el consentimiento informado. O sea, no es en cabeza del
paciente, es en cabeza nuestra, es una carga probatoria que nos corresponde. Por eso es tan importante este tema. De acuerdo con este proyecto de ley, para demostrar, ojo, para demostrar dentro de un proceso judicial el cumplimiento del consentimiento informado, basta con, hay 4 opciones. En efecto, la respuesta correcta es la A. En cuanto a la D, que es la otra que veo que votaron, la D es una respuesta que pudiera ser correcta si usted lee la ley 23 del 81. ¿Por qué? Porque la ley 23 del 81, que es el actual Código de Ética Médica, señala que el médico cumple con la advertencia del riesgo previsto, es decir, con el consentimiento informado, con la constancia que en la historia clínica deje de esa advertencia. Pero ¿qué ha pasado? Vienen los desarrollos jurisprudenciales, es decir, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Nacional de Ética Médica, Corte Constitucional, que es la que más ha ahondado en el tema, y todas dicen que no basta con esa anotación. Pues no lo dicen así, sino que ha hecho una interpretación de la norma y lo que señala es que hay que dejar documentado, hay que demostrar que al paciente se le advirtió cuál era el procedimiento, las alternativas frente a ese procedimiento, los riesgos sobre todo, que son los más importantes, y que el paciente haya aceptado. Usted tiene que demostrar todo eso, además que haya sido antes de la cirugía. ¿Y qué es lo que vemos comúnmente o que nos pasa? Utilizan un formato en el cual ni siquiera ponen cuál es lo dejan en blanco, cuál es el procedimiento que va a realizar. No ponen la fecha en que diligencian ese formato, luego entonces no se sabe si es antes o después. Además de eso, no establecen los riesgos, le advierto los siguientes riesgos, raya, y ahí queda eso en blanco. Entonces usted, a partir de ese formato, más bien es una prueba de culpabilidad, es decir, una prueba de que usted no hizo nada, porque si usted no puso, no se sabe cuándo el paciente firmó eso, y el paciente lo firma, porque se lo ponen allá, la parte administrativa a firmarlo, pero si ahí no dice, si el paciente firmó ese documento, pero ahí ese documento no dice ni la fecha, ni el procedimiento, ni los riesgos que está advirtiendo, pues entonces usted, eso es prueba de que usted no le informó nada al paciente, precisamente. Si él firmó eso, y prueba de que usted no informó nada es que el documento no dice nada. Entonces, ojo con este tema porque, vuelvo y le repito, las poquitas condenas que tenemos es esto, además porque es un tema que demostrarlo con otra prueba testimonial, por ejemplo, que en algún momento se ha aceptado, es muy difícil, porque es muy difícil que alguien vaya y testifique que en efecto él se acuerda que vio cuando usted en la consulta preanestésica o antes de iniciar el acto quirúrgico le informó al paciente de los riesgos y todo esto. Es más, el proyecto trae específicamente que debe ser por escrito, el nuevo proyecto. Entonces no queda, y además le impone la obligación de señalar específicamente si el paciente lo aceptó o lo rechazó. Entonces la única forma de tener eso es que haya un consentimiento completo firmado por el paciente y se entiende allí sí, obviamente, que si él lo firma porque está aceptando, y así se diga en el texto del consentimiento, que está aceptando el procedimiento. Lo otro es, y les cuento una cosa peor, los jueces que en principio estaban sometidos a lo que, o están sometidos a lo que sea parte del debate, porque nos pasa esto, y les cuento un poco de experiencia ahí, y es, el demandante reprocha que el acto médico estuvo mal ejecutado, la anestesia estuvo inadecuadamente suministrada porque las dosis fueron inadecuadas. Pues resulta que ahora, y nosotros demostramos que no, que la dosis fue adecuada, que la anestesia fue la correcta, la indicada, y que estuvo ajustada a la Lex Artis. Pero al juez se le ocurre a última hora decir, sí, todo eso está bien, pero lo que ocurrió fue un riesgo, como ustedes bien lo dicen,
pero ese riesgo no fue advertido, luego lo condeno. Es decir, a última hora el juez salta con esto y nos condena. Sí, sabemos que eso es una violación del principio de congruencia de la sentencia, vamos en tutela, realizamos todos los recursos legales que tengamos, pero si eso no funciona, en últimas, ¿qué pasó? Pasó que hubo una falla del acto médico, que inadecuadamente estaban aprovechando los jueces, pero los jueces son pro paciente, no pro médico. Entonces y la carga de nosotros es demostrar eso. En menores de edad, esto sí trae una, digamos una novedad, la regulación del nuevo proyecto de ética médica. La pregunta es esa, elijan ustedes con esa, y la próxima terminamos ya. En efecto, la respuesta correcta es la B. En el nuevo proyecto de ética médica se señala que debe haber la utilización obviamente del padre o de la madre, pero además el menor debe también mostrar su asentimiento. Se le debe preguntar y él debe manifestarlo. Ahora, la cuestión viene si el menor dice que no y los padres que sí, pues obviamente que el médico tendrá allí que tomar una decisión conforme a lo que le dicen sus padres y lo que él considere que es lo menor para el menor. No quiere decir que la negativa del menor va a primar, pero ya la ley impone que tiene que ser tenida en cuenta. Entonces hay que tenerla en cuenta y hay que preguntar y hay que dejar constancia de que fue tenida en cuenta y de que dijo el menor. Adelante. No, adelante, pasa. Sigue. La próxima pregunta. Adelante, sigue. Adelante. Yo quiero terminar con esta porque es de las cosas que más nos ocurren y es un tema muy sensible y es el de la historia clínica. Voten sobre eso, me parece. Ojo que en este caso estamos hablando de un posible proceso ético y esto hoy en día es aplicable. Es decir, la ley 23 del 81 y la regulación sobre todo del Ministerio de Salud hacen esto hoy en día aplicable. Este es uno de los temas que hoy en día resulta totalmente aplicable a ustedes. Les advierto que estamos dentro de un proceso ético o el supuesto del cual se parte allí. Bueno, en los procesos éticos el médico es sancionado. El médico es sancionado porque ese es un incumplimiento de una norma ética y allí no importa para nada si el paciente está bien, está perfecto, si el procedimiento todo se hizo perfecto. Lo que pasa es que hay una conducta que es reprochable y es que usted no puede hacer nada de eso dentro de la historia clínica. ¿Sí? Continúa. Cambio un momento. Digo, si fuera un proceso, la respuesta B que daban, que es un indicio grave, si fuera un proceso civil o administrativo. En los procesos civiles o administrativos eso es tenido como indicio grave. ¿No? Pero estamos hablando de un proceso donde exige otros elementos, que son el daño y el nexo causal. Pero si está en un proceso ético, está sancionado. Por último, ya termino con esta pregunta.
Faltan 3 nada más por votar para terminar. Bueno. En efecto, la respuesta correcta es la C. Eso es una cosa que se nos presenta mucho y es, oiga, y se nos ha presentado y tenemos casos acá, aquí tenemos 2 casos claros, en uno lo hizo muy bien, en otro no tan bien, uno de anestesiólogos, otro que no es de anestesiólogos. El de los anestesiólogos lo hizo muy bien, el otro no. Ojo, si nosotros encontramos deficiencias, lo que tenemos que hacer primero es, salvo que sea caso de urgencia, pues no realizar el procedimiento en esas condiciones. Y estamos hablando a veces hasta de condiciones y creo que algunos me lo han dicho a veces, de que no está habilitada ni siquiera la institución. O sea, que pretenden hacer procedimientos en una institución que no se encuentra habilitada para hacer ese tipo de procedimientos. Eso es gravísimo. Entonces, primero, yo debo abstenerme, salvo que sea una urgencia, debo informar al gerente de la entidad o a la persona responsable para que se tenga conocimiento de ello y evitar realizar el procedimiento en esas condiciones. O sea, no puedo realizarlo. Muchas gracias.